Hola, bueno, yo voy a presentarles un poquito. Soy Luis Ángel López Hernández de la carrera de Gastronomía de la Universidad del Valle de Puebla. Y bueno, empezamos con la introducción. La declaración y pagos de un sistema electrónico integral que se ha desarrollado al servicio Administración Tributaria, lo que es el SAT, para que los contribuyentes presenten sus declaraciones. Esto como para facilitar la presentación y cumplimiento de las obligaciones fiscales, y así se obtendrá la información personalizada. En este caso ya las declaraciones y pagos y sistemas se hacen pues vía internet, en el cual ya te da una clave, tú personalizas, y obviamente la declaración es de acuerdo con tus obligaciones que tienes en el registro federal de contribuyentes. Pero bueno, empezamos con lo que es el timbrado de las facturas, que bueno, ¿qué es esto, no? El timbrado de facturas es la acción de colocar un sello digital a las facturas emitidas de manera digital con la finalidad de validar su autenticidad, cumpliendo con las especificaciones del SAT. Y bueno, esto va a que también en muchos casos de estos, las facturas, hay muchas facturas que no son originales, y pues esto de cierta manera el mismo SAT te da un sello digital emitido, eh, para tus facturas, para que puedas validar su autenticidad, ¿no? Y bueno, pero ¿de qué consta el servicio? Pues en otras palabras, el timbrar quiere decir que se coloca en el folio al comprobante fiscal digital por internet, sin importar que seas una pequeña o grande empresa, o simplemente cuentes con un sistema de contabilidad electrónico o administrativo y requieres de una solución eficiente para completarlo. ¿Cuánto necesitas contratar un proveedor? ¿Cuándo necesitas contratar un proveedor de timbrado de facturas? Bueno, en este caso tenemos que tener mucho cuidado, ya que pues hay gente que se dedica a hacer este tipo de cosas, pero no legalmente, ¿no? Pero hay algunas personas que sí legalmente se dedican a esto. Y bueno, hay proveedores de timbrado de facturas, el cual te factura todo lo que tú tengas en tu empresa, ya seas pequeña, mediana o grande empresa, que al crecer necesidades integrales en tu programa de contabilidad electrónica, el proceso de timbrado de facturación pues puede considerar un poco al sistema de facturación electrónicas y tus datos confiables, ¿no? O contables. Y bueno, pues esto es, como les digo, ¿no? Si se necesita llegar en algún momento que no tengas un programa de contabilidad electrónica, pues ellos se encargan también de hacerlo. Hay que tener, vuelvo a lo mismo, mucho cuidado con quién nos dirigimos, ¿no? Pero sí existe una ayuda o simplemente tú puedes ir y empezar a hacer tu timbrado de facturas sin ningún problema. Y bueno, como lo mencionaba, ¿quién lo necesita, no? Empresas que ya cuentan con un sistema ERP y solo necesitan la validación de un PAC. Desarrolladores de sistemas contadores o auxiliares contables que trabajan para una empresa. Empresas con una nómina mayor a 100 trabajadores para el caso del timbrado de nómina. Pero ¿para qué sirve el timbrado, no? Como lo comenté anteriormente, esta es la manera de asegurarse que una factura electrónica ha sido bien emitida, es decir, que no es falsa o tiene fallas en su elaboración, además de que el timbrarse se le otorga la validez como un documento fiscal. Y bueno, como les mencionaba, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta realmente contratar un timbrado de facturas, ¿no? O un proveedor que te haga el timbrado de facturas? Pues tienen paquetes ajustables a las necesidades de los contribuyentes, tomando en cuenta el tipo de servicio que desees contratar. En su mayoría las empresas de timbrado de facturas electrónicas SAT ofrecen contratos gratuitos, como se los mencionaba, ¿no? No es simplemente de pagar o se paga por este timbrado de facturas, ¿no? Sino que hay gente que te lo puede hacer, ¿no? O tanto contadores, tanto especialistas que pues te pueden facturar, pero obviamente vuelvo a lo mismo, ¿no? Que sea seguro, y pues solamente debes de pagar el número de folio. Por lo general se paga eso, y bueno, el folio digital que tú requieras. Y bueno, vámonos con otro tema que es el CFDI. Bueno, el CFDI global, en donde constan las operaciones celebradas con el público en general, debe remitirse al SAT
o al proveedor de certificaciones del CFDI, según sea el caso, dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual, bimestral o como corresponda. El método de pago se debe registrar siempre la clave PUE, que PUE significa pago en una sola exhibición. Y bueno, se debe registrar obviamente el código postal del lugar expendido del comprobante domicilio de la matriz o de la sucursal, que debe corresponder con una clave de código postal incluida en el catálogo. Eso ya lo sabemos. Y bueno, de aquí tenemos lo que es la forma de pago. La forma de pago hace referencia a cómo se liquida realmente, es decir, que si se liquida en pago en efectivo, en tarjeta bancaria, en crédito o débito, o vales u otros. El método de pago hace referencia al momento en que la operación es liquidada. Es decir, si la operación se liquidó al momento de que se llevó a cabo, debemos utilizar pago una sola exhibición, lo que les mencionaba, el PUE. En cambio, si se liquida con posterioridad, debemos utilizar el pago en parcialidades o diferido, el PPD. Más adelante vamos a mencionar qué es el PPD y qué es el PUE. Pero ahora, para empezar, empezamos con el PPD. Y bueno, esto es simplemente, si no recibiste el pago total al momento de la facturación, debemos señalar que el método es PPD, un pago en parcialidades o diferidos, ¿no? Es decir, si el pago no se hizo de la facturación al momento y queda como, digámoslo así, a plazos, a parcialidades, se le tiene que denominar que es un PPD, que es un pago en parcialidades. Si hablamos del PUE, es lo contrario, ¿no? Si recibes el pago total al momento de la facturación, que la clave de forma de pago corresponda de acuerdo al catálogo, ¿no? En este caso, pues mencionamos que tenemos la entrega, ¿no? El PUE es el pago que se realiza al momento, ¿no? Él no tiene ese plazo, él no tiene a lo mejor te lo pago mañana, te lo pago después, ¿no? En un mes, ¿no? El pago PUE es directamente, o sea, así como estoy recibiendo la factura, hago el primer pago en una sola exhibición. Y bueno, basándonos a otro tema o otro subtema, como lo podamos mencionar, encontramos lo que es las diferencias entre el XML y el PDF de tu factura fiscal, de lo anterior que es el CFDI. Y bueno, empezamos un poco con lo que es el XML, ¿no? El XML, voy a dar como tal unas diferencias, ¿no? Uno y uno, por así decirlo. El XML es el archivo de representación digital, el PDF es archivo de representación gráfica digital. Tenemos otro que es el XML, es la verdadera factura electrónica. El PDF funde solo como representación gráfica de la información que deben guardar todos los contribuyentes por si existe alguna aclaración o dato por confirmar, y es impresa. En el caso del XML, pues como podemos ver, es electrónica, ¿no? No necesita como tal un papel, una impresión. Esto ya es directamente electrónica, y en lo que es el PDF, pues funde la representación solamente gráfica de como un control, por así decirlo, de todos los contribuyentes. El XML están los datos fiscales, tanto el emisor como el receptor, además de la serie y el folio fiscal, certificado digital, el número de CFDI, el año, la cadena y el sello digital. Están los datos fiscales tanto del emisor como del receptor, además de la serie y el folio fiscal en el PDF. Hablando del PDF, el certificado digital, el número del CFDI, el año y la cadena y el sello digital. Y bueno, un poquito más de lo que es el XML. Es el que se necesita de manera expresa para hacer nuestras declaraciones fiscal ante el SAT. Eso lo tenemos que tener muy importante, ya que pues hacer nuestras declaraciones fiscales ante el SAT tenemos que llevar lo que es el XML, lo cual el PDF no recibe. El SAT no recibe el PDF y no lo considera como un documento oficial. Esa es la triste realidad. El XML tiene una estructura que le hace complicado
de entender donde cada elemento del CFDI está representado por lo que se denomina nodo. Es prácticamente el PDF igual a lo que usamos años atrás cuando manejábamos, ¿no? Les mencionaba desde un principio que pues ya todo se ha digitalizado, entonces ya los trámites básicamente ya casi todos son en línea, ¿no? Entonces antes, pues obviamente antes no era en línea y tenías que ir con tus papeles. El PDF pues se usaba años atrás cuando manejábamos las facturas empresas con la cédula fiscal y posteriormente con el código de barras dimensional. Y bueno, pues creo que por el momento es todo, es un poquito de lo que investigué. Gracias por su atención y espero les haya gustado.